Gloria a Dios. Dios te bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Saludos grandemente. Voy a continuar con el video 2, con la parte 2 de continuación. Ya yo subí la parte 1 acerca del pastor que acusaron de adulterio. Y vamos a continuar con el video 2. Y yo les había hablado a ustedes que yo iba a darle una lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 4 hasta el 12, pero podemos ir un poquito más adelante, del 10 al 12, en cuanto a la mujer adúltera. Y vamos a orar primero. Vamos a orar primero para que entonces Dios nos dé entendimiento, sabiduría de su Espíritu, en el nombre del Señor. Oremos un momentito, hermano. Espíritu de Dios, eterno Dios, estamos aquí ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos des luz para entender tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos des iluminación en nuestro espíritu, nuestra mente, para que podamos comprender el mensaje que tú quieres hablar y que el mensaje que tú quieres revelarnos. Te pido por cada hermano que nos ven y nos escuchan, Espíritu Santo, que tú le abras su entendimiento para que ellos sean bendecidos sobre esta palabra que se va a hablar en el nombre de Jesús. Entendiendo, oh Dios, que el Evangelio sana, el Evangelio restaura, el Evangelio no es para maltratar, el Evangelio no es para deshonrar, el Evangelio no es para humillar, el Evangelio es para libertar al cautivo, Señor. Yo te pido por el pastor que se siente un poco deshonrado, Señor, pero tú los estás levantando en el nombre de Jesús. Vete, Señor, dirígete al pastor y háblale a su corazón, Señor. Levántalo para que siga adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor, en esta palabra que se va a hablar en el nombre de Jesús, porque muchas veces yo me veo débil en el conocimiento, en la revelación, en el entendimiento de tu palabra. Pero tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Me agajo de esta palabra para que tú seas, Señor, el que dé palabra de vida. Palabra de vida, Padre, no palabra de destrucción a la iglesia. Levanta el cuerpo de Cristo, Señor, mi Dios, levántalo, fortalécelo en el nombre del Señor. Gracias, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan 8, del 10 hasta el 12. Comenzando el versículo 4, voy a parafrasear un poquitito. El versículo 4 en adelante lo voy a parafrasear en palabras cortas, porque quiero comenzar del 10 hasta el 12. Vemos que aquí los fariseos intervinieron trayendo una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio y diciéndole a Jesús que la ley de Moisés manda a tales mujeres a apedrearla. Pero realmente si uno analiza bien la ley de Moisés, yo sé que la Biblia habla de piedra. De eso yo estoy consciente, yo lo sé. Pero la ley de Moisés no dice exactamente que se le dice que el que cometa adulterio se le manda a apedrear literalmente. No. La ley de Moisés dice que el que cometa adulterio será muerto. Hasta ahí. Solamente hasta ahí. El asunto en las piedras posiblemente sea un asunto más cultural en el tiempo de Jesús con los judíos. Ellos tomaban muy en serio la ley de Moisés en cuanto a los delitos del adulterio. Entonces observamos que en cuanto al asunto en las piedras, espiritualmente hablando, el asunto de las piedras es un sinónimo al descrédito, a lanzar palabras de injuria, a lanzar palabras de descrédito, a lanzar palabras de juzgar y desacreditar a la persona. La piedra, en términos espiritualmente hablando, viene siendo cuando alguien lanza un descrédito y lanza una ofensa hacia un oponente. Pero la ley de Moisés dice que será muerto como tal. Bien, vamos a ir un poquito más al frente, comenzando el versículo 10 hasta el 12. ¿Están listos en el nombre de Jesús? Bien, vamos a comenzar. Jesús se enderezó y dijo a la mujer, ¿dónde están ellos?
Esta palabra, ¿dónde están ellos?, se refiere a los escribas y fariseos. ¿Dónde están ellos? Y le dice Jesús, ¿ninguno te condenó? Es importante entender esta pregunta que Jesús le dice, porque Jesús estaba muy interesado. Jesús estaba muy interesado en saber si la mujer se sentía condenada. ¿Por qué? Porque el sentimiento de condenación engendra o produce culpa, o engendra o produce en hebreo que se llama kelpá en hebreo. Vamos a verlo aquí, que la palabra kelpá en hebreo, aquí está. En la palabra hebreo, la palabra afrenta significa vergüenza, también significa deshonra, también significa descrédito, ¿ve? Y también significa oprobio. Oprobio, vergüenza, descrédito y deshonra, que es en el hebreo kelpá. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la palabra que yo declaré en el video 1 en cuanto a Génesis 30, versículos 22 al 24, que la mujer llamada Raquel, entre Lea y Raquel había mucha rivalidad, mucha envidia y celo por su mismo esposo que se casaron, ¿verdad? Entonces dice aquí Raquel que Dios se acordó Dios de Raquel y oyó Dios la oración de Raquel y le concedió Dios a darle hijo a Raquel. Y Raquel dijo, Dios me ha dado hijo y me ha quitado mi afrenta. Dios me ha dado hijo y me ha quitado mi afrenta. Ok, perfecto. Vamos a bregar con un audio que yo tengo porque es bien peligroso en recibir afrenta, recibir culpa, deshonra. Porque la afrenta, la culpa, la deshonra, el descrédito o la piedra que lanza, eso es bien peligroso porque eso es lo que hace o mantiene a una persona en el yugo de la esclavitud. En que una persona siga peleando, siga injuriando a la persona en vez de bendecirla, eso es lo que produce la condenación. Y Cristo, cuando formuló esa pregunta, ¿ninguno te condenó?, Jesús quería saber si ella se sentía condenada para Jesús hacerle una declaración. La declaración es, yo tampoco te condeno. Más adelante, ya mismo, en breves momentos, vamos a ver cuáles son los efectos que hace con la pregunta que Jesús le hace aquí. ¿Ninguno te condenó? Entonces Jesús le dice, ni yo tampoco te condeno. ¿Cuál fue el efecto que hizo en la declaración que Jesús dio aquí? Vamos con el audio. Pero dice que entre las cosas entregará todo el haber de su casa. Corrompe su alma. El que cae en adulterio corrompe su alma. No todos los pecados corrompen el alma. Pero oiga, y luego dice, su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada. La afrenta del adulterio nunca será borrada. En cualquier momento, aunque lo manden a otra iglesia por allá donde nadie sepa el escándalo, alguien lo va a reconocer, pero ese no es el pastor que se metió con la mujer de fulano tal en el tal pueblo allá. Bien, ok. En el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía adulterio, eso era horrible, porque no había cruz, no había evangelio, no había sangre de Cristo para declarar al hombre libre del poder del pecado. Había que esperar que venga la cruz. El problema es que muchas iglesias quieren quitar la cruz, quieren sacar el evangelio y quieren irse a la ley, porque en la ley Dios juzga. Pero no sabemos que el pecado fue juzgado por Cristo en la cruz. El pecado Cristo lo juzgó y lo condenó. Lo juzgó y lo condenó en la cruz. Por eso es que yo te enseño a ti que todas las cosas hay que verlo dentro del punto de vista de la cruz. Porque si lo vemos dentro del punto de vista bajo la ley, en la ley el que cometía un pecado pues era muerte. Y la ley no justifica al pecador. La ley no vino a justificar el pecado, el pecador. La ley vino a condenar.
Romanos 3, versículos 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20 dice que la función de la ley es revelar al hombre su pecado. Pero Romanos 3. Pero también dice la Biblia en Romanos 1, ¿verdad? 16 y 17, diciendo que la justicia de Dios se revela por fe, haciendo al hombre justo por la fe. La justicia de Dios hace al hombre justo por su fe, y el justo por su fe vivirá, no por la ley, sino por la fe en la cruz de Cristo. ¿Entienden? Que el asunto que nosotros en la iglesia tenemos que dirigir a la persona, a Cristo, a la cruz, porque ya Cristo condenó. En la ley, la ley de Moisés, condena al hombre inmediatamente, no lo justifica, no, lo condena, punto y se acabó, lo castiga. El asunto es que la iglesia hoy en día está bajo la dispensación de la gracia, bajo la cruz. Y el hombre sigue condenando, hermano. El hombre quiere seguir castigando. Cristo llevó el castigo en el madero. Cristo llevó el castigo del pecador en el madero. La iglesia no entiende eso o se le olvida cualquiera de las dos cosas. La iglesia quiere seguir castigando cuando la palabra de Dios que dice que Cristo llevó el castigo de vuestra paz cayó sobre él. Y por su sangre y por su palabra fuimos sanados, libertados por nuestra fe en Cristo. ¿Por qué queremos seguir castigando? Porque seguimos estando bajo la ley y queremos estar bajo la ley. Eso revela un falto de conocimiento hoy en día en las iglesias. Ahora escuchen bien lo que Jesús dice en el versículo 11, ¿ok? Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. El versículo 11 dice, ok, aquí mismito en el versículo 10 dice, ninguno te condenó. Y en el versículo 11 dice, ella responde diciendo, no, Señor, nadie me condenó. Entonces Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vamos a analizar esto en las escrituras originales al griego, ¿ok? Voy a analizar esto en las escrituras originales al griego para ver cómo en el griego, en las escrituras originales, lo expresa, ¿ok? Comenzando el versículo 10 en adelante, dice, y enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Dijo entonces Jesús, ni yo tampoco te condeno. Ahora presten atención porque yo voy a leer aquí dos palabras, dos frases, dos oraciones bien importantes que son esenciales. Número 1 es la palabra que acabé de leer. Ni yo tampoco te condeno. Segundo, Jesús dice, vete y desde ahora no más pecado. Le dice Jesús, vete. Y ahora aparece la palabra desde ahora no más pecado. Lo expresa aquí. Aquí está. En el griego. Acá arribita. ¿Lo ven? Desde ahora. En el original expresa así, en el griego, lo que Jesús quiso decir. Desde ahora no peques más. No peques más. Y más abajito, habla, ni yo tampoco te condeno. Más abajito, ni yo tampoco te condeno, en el original griego. Ahora presten atención a estas dos oraciones. Cuando Jesús dijo, ni yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más o no sigas pecando más. Esta palabra que dice desde ahora, o a partir de ahora, que es una forma correcta de decirlo, a partir de ahora no peques más. Esa palabra que Jesús le dijo a ella significa a causa
de la declaración que Jesús le dio hacia ella. De la palabra desde ahora no peques más. Ella no va a volver otra vez a inclinarse a ser más adúltera. No va a volver otra vez a la vieja antigua manera de ser pecadora. Ella va a ser libre y es a causa de la declaración. A causa de la declaración que Jesús le dio. Observa la declaración. Observa. Ni yo tampoco te condeno. Cuando Jesús hace una declaración sobre tu vida y es el evangelio correcto el que te está hablando, si es Cristo el que te está hablando con una palabra genuina y tú la crees, esa palabra que Jesús declara, como lo hizo con esta mujer, ni yo tampoco te condeno, ahora Jesús dice, a partir de ahora o desde ahora, eso significa que a partir de la palabra, de la declaración que Jesús da, esta mujer no va a volver a pecar. Y observa que aquí dice, en el griego original, dice, desde ahora no más pecado. Hay un negativo. ¿Lo ves aquí? Hay un negativo. Aquí está. En el original griego. No más pecado. Ese negativo fuerte que hay, él dice, tú no vas a volver a ser más pecadora. A partir de la declaración. El poder de la palabra es tan grande que cuando tú aprendes a declarar palabra con unción y con declaración de Cristo, ocurre un efecto poderoso para el que la oye. En vez de decir que la persona, su afrenta nunca será bojada, en vez de decir que si tú te vas para otra ciudad te van a conocer como un pecador, mejor cámbiala y declara la palabra, porque ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Versículo 12. Ahora escuchen bien el versículo 12. Nuevamente Jesús le habló y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará para sí mismo, recibirá y tendrá la luz de vida. Tendrá la luz de vida. Ahora, aquí aparece en el versículo 12 con la palabra tiniebla. Vamos a analizarlo en el griego original, aquí en el griego, a ver cómo aparece aquí. Versículo 12 dice, otra vez pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice, de ningún modo. O escuchen bien esto, porque este es un negativo, esto es un negativo fuerte, donde dice que hay una negación, que el que me sigue, si tú sigues creyendo en Cristo, que Él te puede libertar, si tú sigues creyendo en ese mensaje poderoso del Evangelio, que nunca tú vas a ser condenada, que Cristo te saca de la luz de las tinieblas, que Cristo te saca del poder del pecado, si tú lo crees de corazón, dice Jesús, que tú de ningún modo andarás en la oscuridad. Aquí aparece la palabra oscuridad, pero observa el negativo que hay cuando dice de ninguna forma o de ningún modo. Quiere decir que si Cristo te liberta, no hay forma de que tú pases a ser condenada o condenado. Y eso Pablo lo expresa en Romanos 8, 1 al 2. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Mi alma te exalta, Jesucristo, alabados a Dios. Dice Pablo, Romanos 8, 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y la muerte es el poder del pecado que se enseñoreaba sobre ti, pero cuando estábamos bajo la ley. Si tú te vas para la ley y pretendes juzgar bajo la ley del pecado se enseñorea de todo el mundo y todo el mundo es pecador. Pero todo el mundo es pecador, pero bajo la ley de Cristo, la ley del pecado, la ley del poder del pecado no se va a enseñorear más sobre ti, porque eso es lo que Pablo dice en Romanos. Dice, hay un negativo,
Dice que no se enseñará más de ti la ley del poder de pecado porque ya tú estás bajo la gracia. ¿Me estás entendiendo? Ahora dice aquí, hermano, de ningún modo andarás. Y esta palabra andarás indica que de ningún modo tú vas a estar continuando en el poder del pecado en la oscuridad. Porque Cristo declaró una palabra. Entonces, cuando dice la palabra oscuridad, vamos a analizar esta palabra oscuridad, porque aquí en la Biblia aparece tiniebla. Pero si analizamos la palabra oscuridad, aquí, la palabra oscuridad viene del griego egeiro. Egeiro. Y egeiro significa despertar de la muerte. O sea que la declaración que Jesús dio a la mujer, lo que hizo es, primero, de ninguna forma tú estarás en la oscuridad o en la condenación. De ninguna forma el poder del pecado se enseñoreará de ti nuevamente, no, porque tú estás bajo la gracia de Cristo. Ahora, escuche, esta palabra oscuridad del griego egeiro significa despertar de la muerte y también significa enderezar. Cuando algo está torcido, se endereza. También significa levantar y también significa resucitar. Que cuando Cristo muera y resucite, tú vas a resucitar con Cristo en vida eterna. Es una palabra que Dios declaró sobre esta mujer. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por dónde voy? Bien. Listen, hermano. Al pastor se le había declarado 3 años de disciplina. Y yo encuentro eso un poquito extraño y nebuloso y oscuro. Porque 3 años de disciplina con la intención, primero, para que se restaure. Y segundo, para que la persona reflexione. Pero yo veo esto muy oscuro. Porque la fe dice, el evangelio dice, cree. Cree en la palabra que te puede libertar. Inmediatamente que tú crees, tú eres nueva criatura y eres libre del poder del pecado. Ahora, se le dio 3 años de disciplina con la intención, número 1, para que se arrepienta. 3 años para que se arrepienta. 3 años para que entonces tenga restauración. Yo lo dudo. Hay algo oculto. Hay intenciones ocultas. Vamos a analizar la palabra, otra palabra también de la palabra catacrino, porque la palabra condenó, este es un verbo que significa catacrino. Cata significa contra en oponente, en contra de un oponente, cata. Y crinos de la palabra condenó en el versículo 11 o en el versículo 10. Nadie te condenó. Esta palabra condenó es un verbo. Es un verbo aoristo perfectivo en el griego, que da la idea de entenderse que Jesús le dije, ninguno te condenó. Crinos significa juzgar, pero también crinos significa declarar. Observa, de la misma palabra condenó, de la pregunta que se hace, ninguno te condenó, catacrino. Crino es juzgar, pero también significa hacer una declaración, declarar algo en contra. Y cata es contra. De ahí viene la palabra condenó. O sea, hay que también considerar que también está el sustantivo. El sustantivo viene siendo catácrima, que viene siendo condenación. Pero aquí aparece condenó, que es un verbo aoristo perfecto, que es catacrino. Ok. También se encuentra la palabra catacrisis. Catacrisis significa una acción de un proceso. Juzgar bajo un proceso. Declaración jurídica. Una declaración jurídica para hacer bajo un proceso para declarar a una persona culpable. Pero es en un proceso. Está un proceso. Entonces, esta palabra catacrisis en el griego es una declaración de un proceso de un juicio.
Un juicio, pero bajo un proceso para investigar. Yo creo que la forma correcta es declaración de un juicio bajo un proceso de investigación. Bajo un proceso de investigación para investigar, pero bajo un proceso, ¿ve? Continuamente si una persona es culpable o no es culpable. Eso es lo que significa catacrisis. Entonces, cuando analizamos bien en los videos que se le están desacreditando al pastor, vemos que se le dio una disciplina de 3 años con la intención de un catacrisis, de un proceso, que en esos 3 años y medio, 3 años, el pastor va a estar en una disciplina con la intención de un arrepentimiento, con la intención de una disciplina o de restauración. Eso es una catacrisis, proceso judicial para investigar. En esos 3 años y medio se investiga si el pastor está restaurado o se investiga si está realmente arrepentido. Está un poquito oscuro porque se deja entender que esos 3 años es para ver al pastor un poco afligido, con un bozal en la boca, porque se le mandó a que no predicara. Entonces está tan oscuro esa disciplina, yo la veo tan oscuro, tan tenebrosa, que da miedo, que da a entender que esa disciplina es 3 años, ver al pastor con un bozal en la boca. No puedes hablar, no puedes predicar y con las manos atadas. Y ver al pastor llorando afligido. Esa es la oscuridad que Dios me muestra. Que no es 3 años con la intención de restaurar. No son 3 años con la intención positiva de arrepentimiento. Son 3 años de castigo. Esa es la interpretación. El Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo revela las intenciones que hay, hermano. Dios te bendiga, hermano. Vamos a edificar, a levantar a la persona caída. ¿Ok, hermano? Aprendamos a levantar al caído, a orar por ello, porque esa es la voluntad de Dios. Y a mirar la cruz, a presentar el evangelio de siempre. Si restauramos, Dios nos ayuda a nosotros a ser restaurados también. ¿Ok? Aprendamos a edificar. Dios te bendiga y los veremos pronto. Dios te cuide, hermano.